computadora. Muy bien. ¿Qué más? Aquí estoy. Después de esto, después de esta descripción que he trabajado, de esta descripción general, ¿qué otra cosa viene en mi programación curricular anual, colegas? Esto, en el tercer punto o tercer aspecto, debo considerar los propósitos de aprendizaje y la organización de las experiencias de aprendizaje. ¿Lo he hecho esto antes, colegas? Sí, sí lo hemos hecho. Está la experiencia de las actividades de la planificación en la jornada escolar completa. Muy bien, entonces tengo que trabajar mi esquema, mi organizador, en donde voy a considerar la temporalización. Tengo temporalización por periodo, por experiencia de aprendizaje, por semestre, etcétera. Incluso en la temporalización, ya el Ministerio de Educación me está proponiendo que la primera experiencia de aprendizaje debe ser del 5 de abril, del 5 de abril al 23 de abril. Duración, 3 semanas. 3 semanas. Muy bien. También el Ministerio de Educación me está proponiendo que para la primera experiencia de aprendizaje que voy a trabajar del 5 al 23 de abril, la situación eje el año pasado considerada como eje temático, este año ya no es eje temático, es situación, nada más, ya me ha dado la situación ciudadanía y convivencia en la diversidad. Si me olvido de explicar por esta situación, me preguntan o me hacen recordar por qué del 5 al 23 de abril los estudiantes tendrán que trabajar en la experiencia de aprendizaje 1, la situación de ciudadanía y convivencia en la diversidad. Algunos ya lo identificaron. Se trabaja, profesor Jorge Gustavo, ciudadanía y convivencia en la diversidad, porque en este mes de abril, maestro, son las elecciones generales en donde todos los peruanos tenemos que elegir a nuestras autoridades, a nuestros gobernantes y a nuestros congresistas. ¿Sí? Por eso, la situación que se deberá trabajar con la experiencia de aprendizaje número 1 trata sobre ciudadanía y convivencia en la diversidad. La segunda situación que trata sobre el trabajo y el emprendimiento en el siglo XXI va del 24 de abril al 14 de mayo. Trabajo y emprendimiento en el siglo XXI.
profesor Jorge, pero usted no está considerando el título de las experiencias de aprendizaje. Sí, no lo he considerado. Pero ya están el título de las experiencias de aprendizaje para la planificación curricular, ya están desde la primera experiencia hasta la número 9, que es la última. Ahora algunos docentes, que no creo, me dirán, profesor Jorge, ¿y estos datos de dónde los obtiene el maestro para nosotros poder trabajar nuestra planificación curricular anual? Voy a dejar de compartir y voy a ir a CABE. ¿Saben de dónde los obtiene estos datos los maestros, colegas? Este es PowerPoint. No es este. Problema que tengo cuando comparto muchos documentos o tengo muchos documentos, se me esconden los documentos para compartirlos y no los encuentro. Vamos a probar con este. Aquí está. En este documento que estoy presentando, encuentro lo que he estado manifestando anteriormente. ¿Dónde se encuentra este documento? Este documento se encuentra en el Sistema Digital para el Aprendizaje, Perú Educa, en el Centro de Recursos Pedagógicos para el Docente. Ahí encuentro este documento. Y este documento me dice que voy a analizar esto también después. Para el sexto ciclo de secundaria, Minedu ya propuso antes del 15 de marzo las 9 situaciones, algunas se repiten, y las 9 o los 9 títulos de las experiencias de aprendizaje, en este caso para primero y segundo, también para tercero y cuarto y también para quinto grado. Encontramos la duración de cada experiencia de aprendizaje y las fechas. ¿De qué fecha a qué fecha? ¿Cuándo inicia y cuándo termina? Aquí está, ¿ve? 9 situaciones, 9 experiencias de aprendizaje para primero y segundo grado, para séptimo ciclo, tercer y cuarto grado, 9 situaciones, 9 experiencias de aprendizaje, y para quinto grado, de igual forma, las 9 situaciones y las 9 experiencias de aprendizaje. ¿Sí? Esto, ¿quién me da? El Ministerio de Educación, y ya dije dónde lo encuentran, colegas. Muy bien. A partir de esto, yo puedo planificar. Puedo planificar. Muy bien. Entonces, colegas,
¿Qué me dice el Ministerio de Educación sobre esta planificación que me está proponiendo? Para secundaria. La planificación de Aprendo en Casa es un insumo, es un recurso que se pone a disposición del docente, quien hace uso de ella en función de las características y necesidades de sus estudiantes. Pongan atención, maestros, lo que voy a explicar en este momento. Si ustedes, para trabajar la experiencia de aprendizaje 1, están diseñando una situación significativa sobre el COVID-19, tienen que considerar, maestros, por favor, si me ponen atención, que esa situación significativa diseñada o planificada por ustedes tenga que coincidir con la situación número 1 que se propone tanto para sexto ciclo como para séptimo ciclo, tercer y cuarto, y séptimo ciclo, quinto grado. ¿Y cuál es esa situación? Ese eje. ¿Cuál es esa situación eje, profesor Jorge Suárez? ¿La situación cuál es? Ciudadanía y convivencia en la diversidad. Pero esta situación, ¿de qué trata, profesor Jorge Suárez? Esta situación eje se está considerando en la experiencia de aprendizaje 1, porque en el mes de abril, nuevamente, nosotros los peruanos tenemos elecciones generales para elegir a presidente, vicepresidente y congresistas, colegas. Entonces ustedes, maestros del Alberto Payete de Máncora, no van a trabajar en la situación número 1, ciudadanía y convivencia en la diversidad, colegas. No van a trabajar el COVID como situación problemática, pues, colegas. Si lo hacen, esa situación problemática no va a tener coherencia con la situación eje. ¿Eso ustedes están considerando? No. La situación del COVID-19, la situación significativa del COVID-19, tiene coherencia con la experiencia de aprendizaje, cuyo título es Promovemos la participación democrática y la convivencia en la diversidad. ¿Tiene coherencia? No. No, pues, colegas, no. Entonces, les digo lo siguiente. Firmes y vayamos aclarando las ideas. Estas experiencias de aprendizaje, colegas, que estoy presentando, que están siendo propuestas por Minedu, han sido consensuadas y articuladas entre las diferentes direcciones del Ministerio de Educación. Lo que sí se espera que cuando ustedes empiecen a trabajarlas, sean diversificadas. Diversificadas. ¿Y qué significa que sean diversificadas, colegas? Significa
que ustedes tendrán que contextualizarlas a la realidad local, tendrán que contextualizarlas a las condiciones geográficas, económicas, culturales, etcétera. Tendrán que adecuarlas a los niveles y saberes de competencia de los estudiantes y, si es posible y si creen conveniente, ampliar con más información. Yo creo que en este aspecto estoy siendo bien claro, colegas. Estoy siendo bien claro. Lo que estoy explicando en este momento no lo he trabajado aún en las instituciones educativas de la UGEL, de mi jurisdicción. Lo voy a empezar a hacer desde el día lunes, porque los maestros están terminando la evaluación diagnóstica de entrada. Muy bien. Entonces, voy a continuar. Voy a salir de aquí sin antes decirles que, ahí está, en el punto 2, las experiencias de aprendizaje deberán ser diversificadas por el docente, considerando las características y necesidades de los estudiantes y de su contexto. Muy bien. Esta planificación que se presenta en Aprendo en Casa es flexible. Nunca Minedu nos ha dicho, hazlo igual como te lo doy. Esto es una camisa de fuerza. Nunca el Ministerio de Educación nos ha dicho eso. La planificación de Aprendo en Casa es flexible y parte de una hipótesis que se puede ir ajustando a lo largo del año en la medida que se van desarrollando experiencias de aprendizaje en respuesta a la coyuntura actual. Entonces yo puedo planificar ahora, al inicio del año lectivo, después de mi evaluación diagnóstica, pero eso no implica de que yo, durante el proceso, yo vaya haciendo ajustes en respuesta a esa coyuntura que se presenta. ¿Me entienden? Puede darse el caso que nosotros volvamos tal vez, después de la vacunación, podamos volver, si Dios quiere, a la modalidad presencial. Entonces yo tendré que reajustar por completo mi planificación curricular, colegas. ¿Sí? Muy bien. Voy a dejar de compartir y voy a continuar. Me quedé aquí. Sigo compartiendo. Ya expliqué la temporalización, las situaciones ejes, en qué consisten, el título de las experiencias de aprendizaje. ¿Qué más? Tengo que jalar, tengo que considerar, colegas, para cada experiencia que voy a trabajar. Si aquí yo voy a trabajar una experiencia que tiene que ver con la situación de ciudadanía y convivencia en la diversidad, yo tengo que considerar, colegas, la competencia que está considerada en esa experiencia de aprendizaje. Les digo a ustedes, no es que yo, porque soy de CIT y veo ahí competencias y capacidades, yo no voy a poner, colegas, todas las competencias, las 3 competencias. No voy a poner todas las capacidades de cada competencia, cuando en esta experiencia yo no las voy a trabajar. ¿Y qué competencias y qué capacidades, profesor Jorge Suárez, debo poner? Solamente poner la competencia y la capacidad o las capacidades
que yo voy a trabajar en las experiencias. Y Jorgito, Jorge Suárez, por favor, ¿y dónde encuentro esa información? Muy bien. Le dije a una maestra, buena pregunta. Entonces, dejo de compartir y voy a ir a un documento, ojalá que no se haya escondido. ¿Dónde está este documento? Ya. Voy a ir anulando documentos para que no se esconda este bandido, este documento. A ver, vamos a ver aquí. Este no es, pero a ver si lo comparto primero y después lo dejo de compartir. Aparece el otro. Ahí está. No apareció. Voy a eliminar documentos que ya no estoy necesitando. Por ejemplo, este está que se repite. A ver, ya, vamos a ver, voy a compartirlo y después lo voy a eliminar. Ahí, ya está bien. Ok, a ver si aparece el documento. Voy a compartir el WhatsApp. A ver. Salí del WhatsApp. No aparece este documento. Ya está, pues. Ya. Muy bien. Vuelvo acá. ¿Saben dónde encuentro toda la información sobre la experiencia de aprendizaje número 1? ¿Saben dónde la encuentro? Voy al portal web Aprendo en Casa del Ministerio de Educación y descargo la guía para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje número 1. En esa guía, que es para educación secundaria, encuentro toda la información para trabajar con mis estudiantes la experiencia de aprendizaje número 1. Es una guía que orienta al docente en todo. Ahí, para el caso de ciencia y tecnología, que se proponen 2 actividades en esa experiencia que tiene duración de 3 semanas, solamente se trabaja una competencia, que es explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, etcétera, y se trabajan sus 2 capacidades. Comprende y usa y evalúa las implicancias del saber científico y tecnológico. Entonces, para la experiencia de aprendizaje número 1, yo no voy a considerar todas las competencias del área, que son 3, porque yo en esa experiencia número 1, colegas maestros, no voy a trabajar las 3 competencias, solamente trabajo una. Muy bien. Y en el estándar de aprendizaje, en el estándar del ciclo, ¿saben qué hacen algunos? Descargan todos los estándares y los copian y ¡pum!, los pegan a todos los estándares. Entonces yo aquí no tengo que pegar o que copiar y pegar todos los estándares del ciclo. ¿Qué estándar tengo que considerar? Solamente considero el estándar de la competencia explica. Y el estándar de la competencia indaga, no. Y el estándar de la competencia diseña y construye para aceite, no. Solamente el estándar que está siendo considerado de la competencia considerada en la experiencia de aprendizaje 1. Las competencias transversales, no necesito ponerlas todas.
Si me dicen que voy a trabajar la competencia, gestiona su aprendizaje de manera autónoma, entonces selecciono esa competencia transversal y la pongo ahí para la experiencia 1. ¿Dónde tengo esa información? Nuevamente, en esa guía docente para la planificación curricular de la experiencia 1 en educación secundaria. Muy bien. Ahora, ¿qué más, profesor Jorge? Los enfoques transversales. Aquí no voy a poner yo enfoques transversales que no tengan relación con la situación o con la situación eje. ¿Y cuál es la situación eje, señor Jorge Suárez? Ciudadanía y convivencia en la diversidad. Entonces, ¿qué enfoques transversales tengo que considerar? Enfoque de derecho, enfoque de igualdad de género. ¿Por qué? Porque esos enfoques transversales tienen relación con lo que tenemos, con el escenario que nosotros tenemos ahora en abril, que son las elecciones presidenciales y de congresistas, colegas. Voy entendiendo, maestros, después de esto, voy a hacer un alto para conversar. Muy bien. Ahora, Jorge, hay unas flechas que me señalan el título de la experiencia y las competencias y capacidades. Sí, hay unas flechitas que me están indicando algo. El título de la experiencia de aprendizaje tiene que estar acorde a las situaciones significativas. Si la experiencia de aprendizaje trata sobre las elecciones generales. Jorge, micrófono. Muy bien. Si las experiencias de aprendizaje tratan si el título de la experiencia de aprendizaje número 1 trata sobre las elecciones generales, la situación significativa tiene que estar acorde con ese título. Tiene que estar acorde con ese título. Y las competencias y capacidades que voy a seleccionar, estas competencias tienen que ser priorizadas a partir de los resultados de la evaluación diagnóstica. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en esta primera parte, yo quería explicarles esto, colegas. Voy a dejar de compartir. Miren, son las 9:03. Tengo más material, pero ya he tenido una primera experiencia trabajando este material con una institución educativa temprano y ya yo voy haciendo ajustes cada vez que trabajo el mismo material. Entonces, voy a darle la palabra a mi colega Víctor Purizaca. He trabajado con Víctor en Inmaculada Concepción para que él pueda dirigir a partir de este momento el debate de manera alturada. Somos profesionales, somos maestros y tenemos que dar el ejemplo, colegas. Adelante, profesor Víctor Purizaca. Si hubiera algún docente sí, gracias, que tenga que hacer preguntas o dar opiniones, adelante, maestros. Adelante, profesor Víctor. sí, gracias, profesor Jorge. Más bien vamos en este momento a esperar las preguntas de los docentes, aprovechando este apoyo magistral que tenemos del profesor Jorge. Entonces, esperamos las preguntas, colegas, en este momento para que sean escuchadas por el profesor. También podemos hacerlo en el chat, cualquier interrogante. Adelante, colegas.
con confianza, estamos entre maestros. Si hay dudas, estamos para aclararlas. De repente hay una pregunta, hay algo que contradecir al ponente, yo encantado, no me voy a molestar para nada, colega. Bien, para hacerle recalcar, profesor Jorge, bueno, en la planificación nosotros ya hemos elaborado el proceso electoral como la primera actividad, ¿no? Entonces, en ese aspecto, escuchando la ponencia, sí estamos de acuerdo en ese aspecto y ya lo hemos venido planificando. La situación significativa que nosotros elaboramos fue tomando en cuenta, en este caso, los procesos electorales. Bien, entonces estamos prestos a escuchar algún interrogante. Profesor Florencio, maestro Floro, si tuviera alguna pregunta, alguna duda, adelante, profesor. Colega. Hola, profesor. Bueno, hasta el momento está claro, solo hay que revisar alguna información para poder ir estructurando ya nuestra planificación curricular. Este video que usted está grabando, profesor, nos va a ser muy valioso, que nos alcance luego para o lo compartan, para poder ir guiándonos en la elaboración de nuestra planificación curricular. Que dicho sea de paso, es un poco compleja, pero hay que, con esta exposición, yo creo que se van a ir despejando dudas. Si algún colega tiene alguna duda, yo lo invoco a que la hagamos con confianza. Para eso es esta capacitación. Gracias. Profesor Jorge Gustavo. Buenas noches, maestra Liliana Huertas. Adelante, le escucho. Sí, en primer lugar, profesor Jorge, en nombre de la institución educativa Alberto Payete, le estamos muy agradecidos por el tiempo que usted nos brinda para darnos alcances y de alguna manera satisfacer nuestras inquietudes, aclarar nuestras ideas, y eso es muy importante. De veras que hemos tenido algunas dudas, ¿no? También me incluyo, porque somos seres humanos y la mente es muy frágil. Entonces, hemos tenido experiencia en el año 2019, hemos trabajado nuestra programación anual, pero en el 2020 fue un año bastante complicado y diferente, ya que en nuestra institución educativa, el año pasado se trabajó el Aprendo en Casa, la estrategia Aprendo en Casa, prácticamente ceñidos a lo que estaba estipulado por el Minedo. Sin embargo, en esta oportunidad, en busca de las mejoras de los aprendizajes, sobre todo del eje principal, la razón nuestros estudiantes, hemos creído conveniente dar hincapié a la realización de nuestras situaciones significativas partiendo del diagnóstico, de todas esas semanas en las cuales las hemos dedicado a desarrollar junto con los colegas los diagnósticos socioeconómicos a través de las llamadas telefónicas a padres y estudiantes, padres, madres de familia, apoderados y estudiantes. En base a ello hemos elaborado nuestras situaciones significativas y consolidándolas ya y compartiéndolas entre todos, hemos trabajado y coincidentemente, profesor, sin que usted antes nos haya orientado, hemos coincidido en algunos aspectos no tal cuales usted los refleja. Sin embargo, hemos trabajado considerando lo que usted nos aconseja y lo que es
lo correcto. Trabajar nuestra situación, trabajar nuestra experiencia de acuerdo a la situación real, dada a los diagnósticos obtenidos por cada uno de nosotros, de acuerdo a las carpetas de recuperación recibidas, a nuestras evidencias recibidas en el año 2020. Y de manera personal y a nombre de la institución educativa, una vez más ratifico nuestro agradecimiento, profesor Jorge Gustavo Sánchez Castillo, y esperamos que esta no sea la única oportunidad donde usted ha permitido ampliar nuestros aprendizajes. Y eso mismo nos va a conllevar a la mejora también de elaborar nuestra programación, nuestras experiencias de aprendizaje de la manera más factible y que vaya pues en bien de los chicos y evitar de esta forma lo que sucedió no solamente en el Alberto Payete, sino en varias instituciones educativas el año 2020, que muchos de nuestros padres y estudiantes no se hayan conectado tal como nosotros lo hubiésemos deseado. Y estamos muy agradecidos, profesor. Nuestras inquietudes han sido satisfechas gracias a su orientación. Ha sido usted muy didáctico. Lo felicito. Muchas gracias, profesor. Gracias a usted, maestra, por sus palabras. Muchísimas gracias. Si hubiera otro docente. Sí, profesor, buenas noches. Adelante, profesor Alipio. Adelante. Sí, profesor Jorge. Agradecerle también por su magistral ponencia, que si bien es cierto nos está despejando algunas dudas que todavía estaban en el tapete, ¿no? Se está quedando claro que yo docente no puedo planificar de la nada, ¿no? Tengo que planificar de acuerdo a las necesidades que requieren mis estudiantes, y eso lo logro, lo consigo a partir de la evaluación diagnóstica, ¿no? De inicio. Entonces, en ese sentido, después de haber revisado los portafolios, después de nuestros estudiantes, la carpeta de recuperación, nuestro anecdotario, nuestro cuaderno bitácora, inclusive la boleta de información, eso me va a permitir a que yo pueda tomar una decisión después de haber sacado mis conclusiones descriptivas de mis estudiantes para poder yo planificar. Entonces, en ese sentido, me permite que tome esa decisión de priorizar competencias que aún mis estudiantes no han podido alcanzar o están próximos a ella, ¿no? Entonces, qué interesante, profesor, la didáctica que usted nos ha aplicado, nos ha podido dar a entender de que la evaluación diagnóstica no ha sido simplemente un pasatiempo, sino que es un elemento que me va a permitir planificar para que mis estudiantes puedan desarrollar competencias que aún no han alcanzado. Le agradezco bastante por su ponencia y que verdaderamente no sea la última y bienvenido a nuestra institución educativa y gracias por ese fortalecimiento que nos está dando. Gracias, profesor. Ahora, teniendo en consideración a lo manifestado por el docente que ha hecho uso de la palabra, yo puedo manifestar lo siguiente. Colegas, la evaluación diagnóstica de entrada, de acuerdo a la resolución viceministerial número 193, que fue emitida por el Ministerio de Educación el 11 de octubre del año 2020, considera la evaluación diagnóstica de entrada, considera los siguientes aspectos. Primero, una evaluación de entrada. Y esa evaluación de entrada, colegas, no es un examen escrito, ni es una prueba escrita.
el docente tendrá que diseñar, crear o seleccionar una situación significativa y plantearle a sus estudiantes. Eso es uno. Es el insumo más importante de la evaluación diagnóstica de entrada. 2. El análisis de las evidencias del portafolio de nuestros estudiantes. 3. El registro de calificativos en el CIAGIE o el análisis del informe de progreso de nuestros estudiantes. 4. La carpeta de recuperación. Todos esos elementos, esos aspectos, son insumos para la evaluación diagnóstica. Pero ya dije el primero y el más importante. Estamos descuidando, colegas, en muchos lugares, el más importante. Y el más importante nos permite determinar el nivel de desarrollo de la competencia de nuestros estudiantes. Tenemos que hacer ese análisis de la evidencia. Tenemos que hacer esa valoración de la evidencia. Y para hacer ese análisis y esa valoración de la evidencia, colegas, del Alberto Payete de Máncora, tenemos que tener conocimiento disciplinar de nuestra área. Si hay un maestro que no conoce, no tiene conocimiento disciplinar de su área, entonces ese maestro no va a poder analizar la evidencia de su estudiante, ni menos hacer la valoración de la evidencia. ¿Qué implica que un maestro tenga conocimiento disciplinar de su área? Implica que el maestro conozca cuáles son los propósitos de aprendizaje, cuáles son sus competencias, cuáles son sus capacidades, qué tiene que lograr cada estudiante al final del ciclo 6, al final del ciclo 7. Conozca de sus estándares, conozca de sus desempeños y conozca de su materia. Eso lo tiene que saber el docente, colega. Eso implica que el docente del siglo XXI es un docente preparado. Tiene que ser un docente preparado, colega. Se vienen cambios en educación. No he hablado aún de un modelo inverso para la planificación, que sí lo he hecho temprano en otra institución. Pero como les dije antes, después de cada ponencia voy haciendo ajustes. Y me era importante y necesario, después de lo que he expuesto el día de hoy, dialogar con ustedes para saber si ustedes me han comprendido o han entendido lo que he trabajado el día de hoy. Entonces, la situación va por ahí, colegas. A veces no decimos lo que venimos trabajando. Escondemos lo que venimos haciendo. No se trata de eso, colega. Si hacemos eso, no vamos a avanzar. Aquí yo no estoy para juzgar a nadie, menos el trabajo de los maestros.
he aprendido a que no tenemos que juzgar, porque todos en este proceso, todos, incluyéndome yo, estoy aprendiendo. Sí, adelante, Enita Flores. Te escucho. Buenas noches, colegas. Quiero hacer mi participación con 2 puntos. El primero, pedir disculpas a la sala. Todos estamos en este continuo aprendizaje. No fue intencional el ruido que escucharon. El segundo punto es sobre la ponencia, en el sentido de que en el tercer punto del propósito de aprendizaje y organización de las experiencias, si bien es cierto, el ministerio nos propone ya las situaciones en donde nosotros vamos a ir colocando de acuerdo a las experiencias de aprendizaje. Yo creo que en ese aspecto sí vamos a tener que de repente alterar el orden, pero sí utilizando las mismas situaciones, porque ya las experiencias de aprendizaje en reuniones anteriores ya se establecieron las 9, e incluso dentro del trabajo en equipo junto con los directivos, ya se dieron los nombres y todos los colegas en conjunto hemos venido trabajando las experiencias de aprendizaje. Agradecerle de antemano porque ha aclarado algunos puntos, por ejemplo, esto de las situaciones, porque en realidad sí, como lo manifestaban los directivos, hemos venido trabajando con los estudiantes, interactuando. En mi área, por ejemplo, en CIT, preguntándole a los muchachos directamente si trabajaron la competencia indaga, si formularon sus preguntas, sus hipótesis, sus experimentaciones, cómo lo realizaron. Aparte de ello, conocer un poco sus portafolios. Lo que sí no hemos tenido acceso es a las partes del CIAG, pero considero que la información brindada también por el colega, en este año, por ejemplo, yo tengo primero de secundaria. La información compartida con los colegas de sexto de primaria es valiosa también porque nos ayuda a aclarar algunos aspectos con los estudiantes y ese diagnóstico nos permite encaminarnos para este año. Gracias por la participación. Gracias, Enita, a usted. Puede bajar su manito. Muy interesante lo que ha expuesto. Lo que sí le digo, tomando en consideración sus últimas palabras, les digo a los colegas, a todos, también lo he hecho en otras instituciones educativas, el año pasado, la RBM 193 dispuso que todos los estudiantes pasaban al grado superior con promoción guiada. Todos. Y que a partir del mes de marzo o al inicio del año lectivo, los estudiantes ingresaban a un periodo de consolidación de los aprendizajes, de las competencias no logradas en el año 2020. ¿Sí? Muy bien. Ahora, esos niños de sexto grado de primaria, también que han pasado con promoción guiada al primer grado de educación secundaria, ¿van a participar del periodo de consolidación de los aprendizajes? Sí. El niño de sexto de primaria se lleva su portafolio de evidencias al primer grado de secundaria y también lleva su carpeta de recuperación, si fuera el caso, al primer grado de primaria, perdón, de secundaria. La docente o el docente
a partir de la evaluación diagnóstica de entrada, tendrá que determinar si ese estudiante pasa al periodo de consolidación de aprendizaje 2020 o si ingresa al periodo de continuidad de aprendizajes 2021. ¿Sí? Y si el estudiante del sexto de primaria pasa, según la evaluación diagnóstica, a el periodo de consolidación de los aprendizajes, entonces el maestro del primer grado de secundaria tendrá que trabajar durante los meses de marzo, abril, mayo y junio con ese estudiante. Y el profesor de secundaria, en ese mes de junio, tendrá que ponerle el calificativo que le corresponde al estudiante del sexto de primaria. Para eso, el Ministerio de Educación dispondrá que se aperture el CIAGIE para que ese estudiante se le ponga sus calificativos que le corresponden en las competencias no desarrolladas, colegas. Eso no lo digo yo, está en las disposiciones complementarias de la resolución viceministerial 193. Eso hay. Decirles que la evaluación diagnóstica no solamente es al inicio del año lectivo. La evaluación diagnóstica, ya lo explicaba antes, debe darse durante todo el proceso o durante todo el año. Primero planificamos, posteriormente evaluamos, con los resultados obtenidos de nuestra evaluación, volvemos a planificar y posiblemente en junio nuevamente tendremos nosotros que evaluar para tener un diagnóstico de qué estudiantes que están en el periodo de consolidación de los aprendizajes 2020 pasan al periodo de continuidad de aprendizajes 2021 y los que no han logrado las competencias deben ingresar al periodo de refuerzo escolar 2020, de julio a diciembre. Entonces, en junio, los maestros tendremos que cumplir con otro hito. Y ese hito es determinar qué estudiantes pasan, como le he dicho antes, a la continuidad de aprendizaje 2021 y qué estudiantes van al refuerzo escolar 2020. ¿Eso cuándo? En junio del 2020. Y en diciembre del presente año, nuevamente, tendremos los maestros que determinar a través de una evaluación diagnóstica cómo han quedado los estudiantes del refuerzo escolar 2020 y cómo están, en qué condiciones de niveles de logro están los estudiantes de la continuidad de aprendizajes 2021. Hasta esa fecha, esperemos que el Ministerio de Educación pueda emitir una norma, un documento normativo para que nos aclare el panorama con respecto a lo que les estoy planteando en este momento. ¿Sí? Muy bien. Si ustedes han venido planificando como lo hemos trabajado hoy día, felicitaciones, sigan adelante y
los más beneficiados, colegas, estoy seguro, son sus estudiantes. ¿Sí? Muy bien. Adelante, profesor Víctor Purizaca. Gracias, Enita. Sí, profesor Jorge, le estamos nuevamente muy agradecidos por esta capacitación. En realidad ha aclarado muchas de nuestras interrogantes. Y es más, yo creo que ahora todos los docentes con esta explicación se va a poder organizar, planificar como corresponde. Nuevamente, profesor, gracias en este caso, todos los docentes de la institución educativa Alberto Payete, y yo creo que lo vamos a estar también llamando en otros momentos también para aclarar algunas inquietudes que tenemos. Yo sé que parte de su trabajo nos tiene siempre, está muy ocupado, pero aún así le agradecemos mucho por este aporte que nos ha dado. Bien, colegas, muchísimas gracias. Si prenden, por favor, ahora sí, si prenden su cámara para tomar la foto, la evidencia del trabajo con ustedes, maestros. Ahí estamos viendo a la profesora Liliana Huertas, a Mayra Valladares, Karin Calero, Omar García, Patricia Morán, Paola Espinosa, no está, no ha prendido su cámara, José Guevara, falta Cristian Marchán, Sara, Irma Inocenta, colegas, habemos 27 profesores en sala. Yo creo que para mí, colegas, quisiera escuchar a dos profesores de cualquier área que se manifiesten sobre el trabajo del día de hoy. Que sean breves, por favor, para terminar. A ver, si hubieran dos profesores que se manifiesten sobre el trabajo del día de hoy. Adelante, maestros. Bien, profesor. Adelante. Hola. Sí, profesor. Bueno, adelante, Floro. Agradecer la predisposición que ha tenido usted, a pesar de que su tiempo lo tiene pues copado en capacitaciones dentro de su jurisdicción, y acceder a esta invitación que le hizo la UGEL de Contramirante Villar Zorritos, ¿no? Donde sabemos que no hay especialistas en CIT, ¿no? Y realmente tenemos que ser sinceros que este tipo de capacitaciones son necesarias para poder entender este proceso, estos cambios que se están dando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y sin lugar a dudas, se han despejado muchas dudas que teníamos nosotros, muchas dudas. De repente se han hecho esfuerzos, pero las capacitaciones siempre son necesarias, siempre son importantes. Y espero que esta no sea la última, profesor, que venga o que nos dé esta capacitación. En el transcurso del desarrollo de las actividades se den otras, y la dirección y los directivos hagan las gestiones respectivas para que se sigan dando capacitaciones, porque eso nos va a fortalecer capacidades a los maestros para poder llegar mejor a los alumnos. Muchísimas gracias de nuestra parte, y bueno, cuídese mucho, profesor. Cuídese mucho. Ya saldremos de estos momentos difíciles para volvernos a encontrar. Pase una excelente noche. Muchas gracias. Muy bien, profesor Floro. Muchísimas gracias. Entonces, colegas, si no hubiera otra participación, hasta la próxima, colegas. Hasta la próxima. Muchas gracias. Cuídense. Bendiciones para todos. Feliz noche. Hasta luego. Gracias.